Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí, en mi condición de director y titular de la Cátedra de Derecho Laboral, materia de cuarto año de la carrera de abogacía de nuestra queridísima Universidad Católica de Salta, recibirlos y volver a tomar contacto con ustedes en este nuevo ciclo lectivo del año 2016. Algunos avisos parroquiales, como suelo hacer, que están referidos a que cualquier inquietud académica, bibliográfica, de estudios, de investigación y o consultas sobre los distintos temas que nosotros vamos a desarrollar durante la primera mitad de este año en materia de derecho individual del trabajo y en la segunda de derecho colectivo laboral, ustedes saben que para eso existe el ámbito directo e inmediato del foro, nuestro foro, donde nosotros estamos, los profesores que integramos esta cátedra, a plena disposición de todos y cada uno de ustedes para evacuar todo tipo de inquietudes y de consultas. Las que estén referidas a los aspectos administrativos, desde luego, tienen que ser tratados de manera directa con la propia universidad en sus distintos niveles jerárquicos y de incumbencias. Bueno, para comenzar, debemos decir que la primera parte de nuestro curso de materia, de temática referida al derecho del trabajo como una eminente rama de la ciencia jurídica argentina de carácter claramente social y cultural, vamos a abordar distintos aspectos que refieren específicamente a este vínculo tan paradigmático y multifacético a la vez que se da entre la figura de un trabajador como persona física y la figura del empleador, dador de trabajo, sea persona física o conjunto de ellas, o como más usual y tradicionalmente se observa en las realidades, por medio de organizaciones empresariales bajo figuras comúnmente de sociedades comerciales en sus distintas tipologías. Yo creo que para principiar, como suelo hacerlo, debo decir que es muy importante hacer por lo menos un vuelo por aquellas fuentes y principios que informan a la materia. No es un dato menor, bajo ningún concepto, toda vez que tanto las fuentes como los principios de la ciencia jurídica en general o de alguna de sus expresiones en particular nos traccionan sobre la idea de los argumentos, las ideas fuerza, los ejes rectores en materia de interpretación, de aplicación, de hermenéutica jurídica, insisto, de la rama que en este caso se trata del derecho social del trabajo. Tenemos dos tipos de fuentes para comenzar con este primer segmento. Las fuentes reales o normativas o de regulación, como las menciona, por ejemplo, el artículo 1 de nuestra Ley General de Contrato de Trabajo, la antigua Ley 20.744 del año 1974 y desde luego con sus sucesivas modificaciones hasta la actualidad, y leyes complementarias. Estas fuentes, que insisto, se ven insertas en el elenco de aparición de presentación del derecho laboral nacional, en su artículo 1, nos hablan, en primer lugar, como fuente por excelencia, la Ley de Contrato de Trabajo que acabamos de mencionar. En segundo lugar, las demás leyes laborales, que son muchas, muy variadas, también muy polifacéticas en distintos temas, y las llamadas leyes especiales para determinado tipo de actividades, oficios o profesiones donde los trabajadores brindan sus labores, que son los denominados estatutos profesionales o estatutos especiales. Por ejemplo, pongamos el caso del Estatuto de la Actividad del Trabajo de la Construcción. Ese es un típico estatuto
específico, o el estatuto de los periodistas profesionales, o estatutos también en materia de los profesionales del arte de curar, médicos, etcétera, etcétera. Por otro lado, aparece también mencionado como fuente normativa real las convenciones colectivas del trabajo y los laudos con fuerza de tales. La convención colectiva de trabajo, que vamos a abordarla con mayor especificidad y puntualidad en la segunda parte de nuestro curso, cuando abordemos los temas del derecho del trabajo en clave colectiva, es un instrumento valiosísimo, heterónomo, extraestatal, que surge precisamente del desarrollo de la negociación colectiva, esto es, la que se entabla entre los dos grandes sujetos o actores del mundo laboral en materia colectiva, ¿cuáles son? El sindicato con personería gremial por un lado, que representa a la clase trabajadora, y las organizaciones empresariales que también se conforman a través de representaciones colectivas, las denominadas usualmente cámaras de empresas. El laudo con fuerza de tal implica la intervención por medio de arbitrajes a través de terceros que no están vinculados a las partes, pero que sí son designados de común acuerdo por ellas para resolver determinada tipología de conflictos, y que cuando dichos laudos son debidamente aprobados y homologados, tienen la fuerza ejecutoria y vinculante a la manera de un convenio colectivo de trabajo. Otro estamento de estas fuentes reales o normativas que informan y coadyuvan a la interpretación y a la aplicación del derecho del trabajo es la voluntad de las propias partes. Sujeto trabajador, sujeto empleador, con las fisonomías que hace un ratito le hemos diseñado, le hemos dado. Pero en materia de la fuente proveniente de la voluntad de las partes, debemos ser muy cuidadosos en cuanto a su extensión, contenidos, efectos y alcances propios. Digo como fuente. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque si bien la voluntad de ambas partes constituye y se erige como fuente real, o sea, aquello que las partes acordaren para regir sus recíprocos derechos y obligaciones, ello no empece a considerar especialmente que se trata de una voluntad peculiar. ¿Por qué? Porque el vínculo que une a los dos grandes sujetos del trabajo, trabajadores y empleadores, reposa sobre un diseño contractual o relacional donde uno de los sujetos, que es el trabajador, guarda una disminución, si se quiere, negocial en su capacidad frente al otro sujeto, que es el empleador. Es decir, la voluntad del trabajador siempre estará especial y particularmente protegida por la legislación del trabajo a partir de su condición de sujeto más débil. Con la idea de que significa práctica forense, porque me he encontrado muchas veces con personas o alumnos que piensan que la palabra forense se relaciona al médico. Hay que tener muy en cuenta este eje temático y conceptualizador para entender entonces el recorrido típicamente protectorio que tiene todo el elenco de normas laborales, tanto en su ejecución como en su interpretación, teniendo en cuenta este principio tutelar en favor, reiteramos, del sujeto más debilitado en su capacidad de negociación del vínculo laborativo, que, insistimos, es naturalmente el trabajador. Es por eso que dentro de los principios generales del derecho del trabajo y aplicables al vínculo individual contractual, es que el Estado, a través de la producción normativa, enmarca toda la fisonomía y hasta diría también la filosofía, la teleología del vínculo laborativo, preservando, custodiando a ese rol del trabajador más debilitado contractualmente
y lo hace en el marco del llamado orden público laboral. El orden público laboral es aquel que, a partir de este concepto, clave, insistimos, en todo el tratamiento normativo, se expone a través de principios como por ejemplo el de irrenunciabilidad de derechos y el de la imperatividad de las normas jurídicas laborales. El principio de irrenunciabilidad viene y se pone en cabeza del trabajador. Por ejemplo, al trabajador no le es dable renunciar a determinados derechos esenciales, emergentes del contrato o relación de trabajo, porque lo estaría haciendo primero en su propio perjuicio y en segundo lugar porque el marco estatal del orden público se lo impide, lo protege de su propia, desde su propia tutela, porque los renunciamientos o ciertos renunciamientos del trabajador seguramente pueden implicar una exposición o una manifestación de voluntad viciada, porque se encuentra en esa situación de inferioridad. Por ejemplo, que un trabajador aparezca renunciando a sus derechos de cobro de salario, por buscar un ejemplo burdo, pero muy gráfico. O sea, trabajar gratuitamente dentro del seno de un contrato de trabajo y para una empresa X. Por más que el trabajador firmare algún tipo de acuerdo, como por ejemplo que durante un tiempo determinado no va a cobrar salarios, pese a dar la contraprestación desde su débito de tareas o débito laboral, esto sería nulo de nulidad absoluta por el principio de orden público de la irrenunciabilidad laboral. Por ejemplo, el silencio del trabajador frente a una intimación que le haga a su empleador no siempre va a producir una prueba en contrario, ni significará una abdicación de los derechos de ese dependiente frente a su empleador. Supongamos, siempre en el terreno de la ejemplificación, que al trabajador se le deben X cantidad de meses de salarios y durante un tiempo X no los reclama. Eso no empece a la viabilidad de un reclamo posterior por aquellos derechos salariales en la medida, lógicamente, y claro es, que no esté prescripto el crédito laboral por haber transcurrido 2 años o más frente a ese silencio o abstinencia del reclamo. Esto nos está marcando, una vez más, que la fuente de la presunta autonomía de la voluntad de las partes, cuando es considerada desde la voluntad del propio trabajador, tiene un sesgo particularizado que encuentra freno desde el orden estatal público y que, nuevamente insistimos, amerita y justifica ese elenco de normas que lo tutelan de manera especial. También están dentro de las fuentes normativas reales los usos y costumbres, es decir, los que surgen del propio ir y venir del tratamiento recíproco entre derechos y obligaciones de los trabajadores hacia los empleadores y empleadores hacia los trabajadores. Por ejemplo, varias de las conquistas sociales y jurídicas de los trabajadores en el seno de una empresa determinada han provocado que el empleador deba reglamentar determinadas condiciones de trabajo especialmente vigentes y destinadas a los trabajadores de una cierta actividad dentro de una cierta empresa. Desde luego que esos usos y costumbres reglamentadas y que vienen del consenso entre empleadores y trabajadores también son una fuente normativa de interpretación y aplicación del derecho en materia laboral. Esta enunciación que hacemos de las fuentes, desde luego, más allá de que está presentada en sociedad desde la apertura misma de la ley contractual del trabajo en derecho individual, como es la famosa LCT,
insistimos, 20.744 de mediados de la década del 70, con sus sucesivas actualizaciones, modificaciones y complementaciones, es el epicentro de la organización jurígena del fenómeno del trabajo humano en relación de dependencia. Pero no es el único. Hay otras expresiones de fuente directa que, si bien no están mencionadas en el artículo 1, nadie puede negar su incidencia, su impacto y su directa aplicación en materia del derecho laboral. Empezando por la ley de leyes, nuestra norma fundamental, que es la Constitución Nacional, que en su propio artículo 31, la Carta Magna habla de su supremacía en el orden jerárquico del que hablaba Kelsen. En la punta de la pirámide de prelaciones normativas está y estará la ley fundamental, la Constitución Nacional, que infiltra todo el andamiaje de la ciencia jurídica en sus distintas expresiones, y ni que hablar preponderantemente en un derecho de tanto contenido y voltaje social como lo es el derecho del trabajo. Sobremanera, no hay que olvidarse de esto, que a partir del año 1994, con la última gran reforma de la Carta Magna de nuestro país, se incorporó en su artículo 75, inciso 22 específicamente, lo que se llama los derechos humanos internacionales y el fomento normado de la principiología en materia de derechos sociales. Esto es, las grandes conquistas de los ciudadanos del mundo, entre ellos particularmente los trabajadores, en el sentido de informar los contratos individuales de trabajo, también otros que surgen del derecho colectivo, y también con un claro sesgo tutelar y protectorio del sujeto más débil del vínculo. Un ejemplo clarísimo de ello es la prohibición del trabajo forzado, la prohibición del trabajo infantil, la protección especial para los trabajadores adolescentes y menores, la confirmación del principio de igualdad de trato y de no discriminación en ninguno de sus aspectos. Todos estos grandes principios generales del derecho, que entre otros el Organismo Internacional del Trabajo, la OIT, ha consagrado particularmente entre su principiología dictada y emanada en el año 1998, lógicamente que informan permanentemente a los conflictos a la hora de tener que decidir los señores jueces los conflictos individuales de trabajo. Vamos a dar un ejemplo así al pasar. Si existiera en el vínculo del trabajo que ese trabajador es a su vez un representante sindical, por ejemplo un delegado de fábrica, tiene una tutela especial de doble vía. Una, la que le viene desde la ley sindical 23.551, la última del año 1988, y su réplica reglamentaria a través del decreto 467 de ese mismo año. Acá un paréntesis y digo que estos temas los vamos a tratar después con mayor profundidad en la segunda parte del curso de la materia, insisto, cuando veamos tópicos esenciales en materia de derecho colectivo. Pero me adelanto a decirles, para graficarles a ustedes la principiología laboral, la importancia de sus principios y la fuente internacional que viene derramada desde la propia Carta Magna de la Constitución de nuestro país, el tema discriminatorio es fundamental, porque si usted quiere echar a un delegado sindical, no lo puede hacer. Pero no solamente no puede como empleador echarlo, despedirlo sin justa causa, sino que además no puede suspenderlo, no podrá tampoco aplicarle sanciones disciplinarias, ni siquiera modificarle sus condiciones de trabajo,
sin antes acudir a la vía judicial obligatoria previa que se llama de exclusión de tutela gremial. Esto que contiene nuestro modelo sindical argentino, más allá de sus críticas y las polémicas que suscita en varias partes de su articulado, insisto, que vamos a ver con mayor profundidad más adelante en el curso, viene también del principio de libertad sindical de la OIT y de aquellos convenios internacionales que nuestro país ha celebrado y por lo tanto se ha obligado internacionalmente a resguardar y a aplicar sin condicionamientos ni reservas. El principio de libertad sindical, por ejemplo, que tiene su expresión tanto en materia individual, o sea, por cada trabajador, como también en favor de la organización gremial que representa un núcleo determinado de trabajadores, en sus dos vertientes, es un principio del derecho humano internacional y que hace a que tenga sentido el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en el punto, cuando consagra el derecho a los trabajadores de organizarse libre y democráticamente de manera agremiada, de concertar convenios colectivos de trabajo, de negociar colectivamente para llegar a un nuevo convenio colectivo o para reformar con sentido de progresividad el que se encontraba vigente, y también a recurrir al derecho de huelga para custodiar, para defender, para reivindicar derechos e intereses de los trabajadores. Así debe entenderse el principio de libertad sindical. Por ejemplo, la Argentina tiene celebrados con la OIT el convenio 87 de 1948 sobre la libertad sindical, así como también el convenio 98 del año 49 sobre la libertad de agremiación y de negociaciones colectivas. Desde luego que más allá de que no están descritos en el elenco de fuentes del que hablábamos recién, en el artículo primero de nuestra famosísima LST, nadie puede esquivar esa fuente directa. Y este mensaje va para todos los llamados operadores jurídicos, nosotros los profesionales del derecho, pero especialmente también para quienes tienen a su cargo el servicio público de administración judicial. Es decir, los magistrados, cuando intervienen para dirimir contiendas que se someten a su competencia, tienen que tener muy claramente establecido y determinado y concretamente aplicada esta fuente proveniente de la Constitución Nacional, a la par que enriquecida por los derechos humanos y sociales internacionales. Y en esto están involucrados los tratados, los convenios con la OIT en nuestra materia específicamente, como es lógico, y toda esa gama del jus cogens internacional que tiene carácter obligatorio e imperativo para los señores jueces al momento, insistimos, de sentenciar y resolver las causas que se les someten a su competencia y jurisdicción. Hay otras fuentes normativas. ¿A qué negarlo? Los decretos del Poder Ejecutivo, tan mentados decretos de necesidad y urgencia que se vienen aplicando en nuestro país, más allá de las polémicas y de las reservas que nos merecen, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, nadie puede eludir que el Poder Ejecutivo tiene facultades constitucionales para reglamentar determinados tópicos de ciertas leyes, y lo hace, y son fuente del derecho del trabajo en su caso. Las resoluciones de los ministerios, de las carteras ministeriales, en el ámbito de su competencia de administración y ejecución, también son fuentes de regulación que se toman en cuenta al momento de dirimir cuestiones, en los procedimientos administrativos o en los procedimientos judiciales.
Quiere decir que todo este conglomerado, todo este campo, este territorio interpretativo y aplicatorio de la norma laboral conforman fuentes directas e inmediatas en el derecho del trabajo. Es una gama, no es sólo la ley de contrato de trabajo o sus leyes especiales, no son sólo los estatutos profesionales por actividad, no son solamente las convenciones colectivas o en su caso los laudos con fuerza de tales, no son sólo los usos y costumbres, tampoco lo es la voluntad de las partes con las características que acabamos de mencionar, sino que todo lo demás de nuestra ley fundamental y de estas fuentes o derechos de la internacionalidad jurídica, insisto, constituyen el verdadero escenario para la interpretación, la aplicación y la hermenéutica jurídica en casos laborales como son los que a nosotros, por razones temáticas, nos interesan en este momento y para nuestra materia. Por otro lado, el derecho del trabajo tiene directrices, ejes fundamentales, como dijimos, y que es la principiología. O sea, yo diría que serían como los cimientos de su edificio. Yo siempre digo, a través de la experiencia de tantos años en el ejercicio de esta profesión, que los juicios laborales y otros, pero quedémonos con los nuestros, de nuestra incumbencia, se pueden ganar o perder conociendo muy bien o desconociendo muy mal las fuentes y los principios que nos rigen. Los jueces esperan de los abogados que sepamos citar y utilizar a las fuentes y que sepamos utilizar las herramientas provenientes de los principios generales del derecho laboral. Si ustedes se detienen en la lectura, por ejemplo, del artículo 11 de la LST, se van a dar cuenta de la amplitud de contenido y efectos que esta norma derrama sobre el derecho del trabajo argentino. Porque nos está hablando de que cuando la ley, el producto normativo, aquel que ha dictado el legislador o aquella que ha dictado el legislador, fuera insuficiente como para poder resolver un caso, hay que acudir inmediatamente, dado que el silencio o la insuficiencia de la norma no es pretexto para no resolver. Digo, los señores jueces deberán acudir a los principios generales del derecho laboral, a lo cual se aduna, se agrega, otros principios como el de la justicia social, la equidad y la buena fe. Fíjense entonces que entre las fuentes que hemos mencionado, especialmente establecidas en el artículo primero, más los agregados de la fuente constitucional e internacional de la que venimos hablando, existen los principios de conformación, de información, de integración y de aplicación de la ley laboral. Y reiteramos, ¿en orden a qué? ¿Con qué objeto? Para optimizar las posibilidades de resolver con justicia los casos, los conflictos, las divergencias. Esa es la gran tarea del abogado y esa es la gran responsabilidad de los señores jueces. Les pido por favor que mediten sobre esto porque les va a facilitar seguramente después la lectura y la comprensión de los textos legales y de la doctrina que ustedes leerán para después dar los exámenes correspondientes y aprobar la materia. ¿Quieren saber alguno de estos principios? Bueno, podemos mencionar
quizás los más relevantes, aunque todos lo son. En primer lugar, el que venimos diciendo, el principio de tutela, el principio protectorio especial en favor del sujeto contractualmente más débil, o sea, el trabajador, el dependiente, el subordinado. Estas adjetivaciones no son casuales, son causales, porque nos están hablando conceptualmente de una noción paradigmática sobre la cual debe reposar toda la fenomenología del contrato de trabajo. Ese principio protectorio lo vemos, y ustedes lo van a ver, en infinidad de normas de la ley del contrato de trabajo y en varias otras leyes especiales que la complementan. La van a ver en los estatutos profesionales y la van a ver también predicada en la negociación colectiva y en los convenios colectivos que se celebren con autorización u homologación estatal. Es inequívoco este concepto, es permanente, es la columna vertebral del derecho social del trabajo, el principio de protección. En segundo lugar, podemos mencionar el principio de continuidad. Si ustedes se detienen en el artículo 10, por ejemplo, de la Ley de Contrato de Trabajo, van a ver que todo este contexto normativo está pensado como para que el contrato de trabajo tenga permanencia. Permanencia, continuidad, es decir, el contrato de trabajo está pensado para ser de tiempo indeterminado hasta que se produzca su finiquitación por las causas de extinción que la propia ley laboral prevé, y que no pueden alterarse o interrumpirse ese vínculo de manera injustificada o unilateral del empleador, porque eso va a ameritar el resarcimiento de los daños causados según aquellas previsiones tarifadas que contienen las propias leyes del trabajo en sus distintas expresiones. Se llamaría el despido sin justa causa. Pero la continuidad es la que tiene que estar asegurada. El contrato está pensado desde su nacimiento hasta su finalización para quedar tutelado de los caprichos de un empleador, de sus arbitrariedades, de sus discriminaciones. Nuevamente, otra expresión del protectorio en materia laboral al sujeto más débil. El principio de indemnidad, que está refiriendo a que en el ámbito del trabajo, el ciudadano del mundo laboral, que es el trabajador, debe estar preservado en sus condiciones de persona humana. Hay que evitar que tenga que prestar tareas en condiciones de insalubridad o en condiciones penosas, o donde el peligro lo está acechando permanentemente. Aunque ese peligro no se haya concretado en un daño, pero lo coloca en vías de ser víctima de tal daño. Ese es el concepto, por ejemplo, que se tiene en materia específica de infortunios laborales. Todas nuestras leyes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, o sea, contraídas por el hecho u ocasión de la prestación de tareas, hasta llegar a la última, la 26.773, sancionada en octubre del año 2012, más allá de sus bondades o equívocos, nos hablan de la preservación y resguardo del principio de indemnidad en el ámbito de prestación de las tareas, seguridad e higiene laboral. El principio que antes mencionamos, con características netamente internacionales y adoptadas como debe ser en todo país
civilizado, al menos en materia jurídica, como la que estamos abordando ahora, que es el de trato igualitario y de no discriminación. Si vamos a la fuente constitucional, artículo 14 bis, donde se consagran una serie de derechos sociales en favor del trabajador, vamos a ver el de asegurarle un salario mínimo vital y móvil, el de asegurarle condiciones equitativas de labor, el de asegurar igual remuneración por igual tarea. ¿Qué estamos diciendo con esto? Mejor dicho, ¿qué está diciendo nuestra ley fundamental? Que hay que evitar todo tipo de discriminación. Discriminación a la baja, discriminación arbitraria, discriminación perversa, la discriminación que daña al sujeto más débil del contrato, como aquella de la libertad sindical, como pagar diferenciado a mujeres frente a hombres, pese a realizar las mismas tareas y tener las mismas responsabilidades. La única discriminación que nuestra ley laboral admite, por ejemplo, es la que está consagrada en el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando pueden ameritarse bajo determinadas peculiaridades y circunstancias fácticas, con correlato jurídico, pagarle más a aquellos trabajadores porque tienen mayor compromiso, esfuerzo demostrado, contracción a sus tareas. Por supuesto, dejo de lado en este momento a las diferenciadas remuneraciones que pueden existir por distintas categorías jerárquicas o escalafonarias. Pero horizontalmente, el concepto radica en que todos aquellos trabajadores que presten igualdad de tareas o similares, en igualdad o similitud de condiciones, tienen que ganar lo mismo. Lo contrario es quebrantar el principio de trato igualitario y el de eyección de la discriminación como hecho perverso, e ilegítimo, e ilegal. Hay otro principio muy importante que yo les pido que guarden en sus memorias y focalicen la atención en él. Es el principio de primacía de la realidad. Artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo trato siempre de referenciarlos normativamente para que ustedes ubiquen cada concepto, cada instituto dentro de la norma o normas aplicables. El derecho del trabajo, precisamente como otra de sus expresiones de tutela y protectorias, trata de perseguir y de sancionar drásticamente las maniobras de simulación y de fraude. Esta simulación y el fraude tiene infinitas formas de tomar cabida en el derecho laboral. Pero, por ejemplo, supongamos aquella que trata de disfrazar un vínculo para evitar cumplimentar con las leyes laborales. Típico caso de los llamados profesionales independientes, entre los cuales, por supuesto, también estamos los abogados, en determinados hechos o circunstancias. Los profesionales del arte de curar, los médicos. Hay infinidad de casos que han sido ya decididos en la justicia del fuero laboral, donde cuando se descubre que por aplicación del principio de la realidad se utilizaron figuras simuladas o fraudulentas bajo la apariencia de determinados contratos civiles y o comerciales, que en verdad, en rigor de verdad, están encerrando una prestación de carácter normal, habitual, subordinada en favor de otro, que es un empleador, existe un contrato real de trabajo y las sanciones vendrán con todas las de la ley, agravando las indemnizaciones por aplicación de multas que, por ejemplo, devengan desde la Ley 24.013, Ley Nacional de Empleo, con vigencia en nuestro país desde el año 91,
y otras, donde existe un condigno castigo a quien aquel empleador o sujeto dador de esa fuente de servicios que ha implicado una disimulación y un alejamiento de los fondos protectorios del trabajo en detrimento del sujeto prestador de la tarea. Insisto, muchísimos casos de ligámenes, de presuntos o supuestos contratos de locación de servicios profesionales autónomos que se cobran como precio a través de facturación, por ejemplo, típicamente como monotributistas, a poco que se hayan investigado, escudriñado a la luz del principio de la primacía de la realidad, descubrimos detrás de la simulación y de ese fraude un verdadero contrato de trabajo. Si nosotros queremos ahondar un poco más en lo que es un contrato de trabajo o una relación laboral, tenemos que pararnos en lo que nos informan los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 21 nos dice que toda prestación que implique la realización de un acto, o la prestación de un servicio, o la realización de una obra, que se hace normal y habitualmente en favor de un tercero, que se aprovecha de esas tareas, por la cual el trabajador se está obligando a hacerlo, implica un contrato de trabajo y queda subsumido en la normativa vigente y aplicable en la materia laboral. La diferencia con la relación de trabajo, en todo caso, que responde a una descripción o a un diseño muy similar al que acabamos de darle al contrato de trabajo a través de lo que dice la norma del artículo 21, está en el 22, y la diferencia es que en el primer supuesto, en lo contractual el trabajador se está obligando a, mientras que en la relación laboral ya se ha materializado, se ha concretado el vínculo, ya aparece la figura del trabajador o del dependiente habiendo comenzado a prestar efectivamente las tareas o la ejecución de la obra o la realización de los actos que constituyen el objeto del vínculo. A tal punto esto es así que el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo, vale la pena recordar, también contempla una reparación por el daño que se puede causar entre el momento de celebrar o acordar ese contrato de trabajo y el momento posterior en que toma materialidad el vínculo, o sea, la relación laboral. Si el empleador se arrepintiere injustificada y arbitrariamente y no le terminara dando la posibilidad a ese trabajador que previamente contrató a darle esa fuente de trabajo y a prestar sus tareas, eso tiene una respuesta económica. Y el artículo 24 es la responsabilidad del resarcimiento por haber frustrado esos derechos en expectativa. Está tarifado, no puede ser menor a un mes del salario pactado. Si no hubiere salario pactado, es el que hubiera correspondido cobrarle a ese futuro trabajador en función de su oficio, de su profesión o actividad. Y finalmente, si estos referentes no logran tener eficacia para la solución del conflicto, serán los señores jueces quienes deberán determinarlo de acuerdo a su leal saber y entender y a la sana crítica al momento de dirimir la contienda específica. Otro aditamento importante en esta materia es la expresión normativo legal que existe en el artículo 23 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuál es? Una presunción iuris tantum, obviamente admite prueba en contrario, que nos predica
que frente a un escenario donde existe una prestación de servicios o realización de actos o ejecución de obras, recuerden ustedes estos módulos nominales que constituyen el objeto de todo vínculo contractual de trabajo, el mero hecho de que se pueda acreditar esa prestación ya amerita considerar que existe un contrato de trabajo detrás, que existe o existió. Salvo prueba en contrario que está a cargo de la parte empleadora que negó que el vínculo fuera laboral o que alegó que se trata de otra figura contractual, como aquellas que puede presuponer, como dijimos, parándonos desde el artículo 14 recién, un contrato civil o un contrato comercial, una locación de servicios, donde el trabajo humano siempre tiene que estar protegido de manera privilegiada mediante la tutela de la inmensa cantidad y calidad de normas que esta materia nos proporciona para hacer justicia. Entonces, en casos donde existe simulación y o fraude, donde el supuesto beneficiario de esas tareas dice, no, este no es un vínculo laboral, este es un profesional médico o abogado o contador o arquitecto o kinesiólogo o jardinero o profesional de la docencia. Está vinculado conmigo de manera autónoma. Él me factura como monotributista, por lo tanto lo que cobra no es remuneración, no es un salario. Deberá cargar con la presunción, en el caso de un reclamo, del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y deberá él demostrar que se trata de otro tipo de figura que lo aleja de la relación de trabajo y que lo pueda, en su caso, eximir de las consecuencias económicas que las leyes del trabajo están previendo. Este conjugamiento entre las fuentes y los principios, reiteramos, hacen todo el recorrido temático de las distintas instituciones del derecho laboral, especialmente en este campo de la individualidad, contrato, relación de trabajo, el trabajador por un lado, el empleador por el otro. En materia de derecho colectivo les anticipo que la principiología cobra otra dimensión y se nos presenta desde otro lugar. ¿Cuál es? Como el trabajador, en este segundo segmento del derecho laboral en clave colectiva, ya no aparece aislado individualmente, sino que está organizado y representado por la organización sindical, ese otro gran actor de nuestro derecho del trabajo, el principio protectorio se atenúa, no desaparece, pero se atenúa, porque, insistimos, la voluntad aquí es de un conjunto, de un colectivo a través del sindicato. Y la relación de poder, la ecuación en la tensión social y jurídica cambia notablemente. Es más, debemos reconocer que en muchos casos el sindicato, la asociación profesional de trabajadores, como lo menciona así la ley, tiene más poder o puede tener más poder que la representación organizada de un sector de empleadores. Y esto lo sabemos desde la propia opinión pública, desde los medios, es un dato consolidado en el país y en el mundo. Pero sí tenemos otros principios, como el de la autonomía sindical. El sindicato está alejado, y es bueno que así sea, del Estado o de los partidos políticos
o de su contracara clásica, que es el empleador y sus organizaciones. Esa autonomía o independencia o autarquía sindical es la que le permite ejercer los derechos, por ejemplo, en materia de adopción de medidas de acción directa, de protesta, la huelga, como ejemplo más paradigmático y clásico. Pero hay otras maneras de protesta que ustedes conocen perfectamente bien, con el límite siempre de no ejercer ese derecho de manera abusiva y destruyendo intereses de otros. Pero el principio de autonomía sindical es clave en la negociación colectiva y en la posterior celebración de su producto exitoso, que es el convenio colectivo de trabajo. Si ustedes miran la vieja ley 14.250 del año 53, en materia de negociaciones colectivas y sus modificatorias, se van a dar cuenta de este principio primario en materia del derecho colectivo, que es el de la libertad y de la autarquía sindicales. Bueno, con este enfoque inicial, fuentes, principios más relevantes, definiciones del contrato de trabajo, de la relación laboral, de la presunción del artículo 23, de que cuando se tiene por probada y acreditada la prestación de un servicio, la ejecución de una obra, se entiende a priori que se trata de un trabajo en relación de dependencia, protegido por el elenco normativo que estamos mencionando. Esta es la fisonomía con que se presenta en nuestra comunidad y en muchos países del mundo, por cierto, el derecho del trabajo. Yo quiero decirles, para terminar este encuentro inicial, que es bueno conocer el derecho laboral en sus distintas expresiones, incluyendo aquellos temas vinculados con el derecho colectivo. Porque para esta segunda parte de nuestra ciencia jurídico-laboral, también por experiencia quiero compartir con ustedes que tiene que dejar de ser un elemento de estudio, de investigación o de trabajo solamente de una élite de profesionales. Es una herramienta que todo abogado debe conocer, digo, aquellas que emergen de las fuentes del derecho colectivo y de sus conflictos, porque dan trabajo al profesional del derecho. Y ustedes que están estudiando esta extraordinaria carrera, espero que lo tengan muy en cuenta. No es un coto reservado a algunos. Basta con que uno se atreva a adentrarse en estos conocimientos para poder participar en un territorio más amplificado de temas y de incumbencias para los profesionales del derecho. Es interesantísimo, y también lo digo desde la experiencia personal, la participación de un abogado en una negociación colectiva, porque hay datos que nosotros tenemos incorporados desde el estudio de nuestra profesión y desde la tipología investigativa que tenemos, no solo por la facultad, sino después lo que nos vayamos capacitando a lo largo de los años, que no tienen ningún otro tipo de profesional. Y lo digo con toda claridad y con todo el respeto que las demás profesiones me merecen. Señores, les agradezco la atención de siempre y nos encontramos a la brevedad. Cualquier consulta, cualquier tema, repito, entren al foro y allí nos encontrarán. Por hoy, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.